Luego revisar el... Ya voy a empezar a grabar. Entonces, a partir de este momento vamos a empezar con lo que es la prueba documental, que es la prueba lo que yo llamo la prueba favorita de los abogados, porque es la prueba a la que la gente siempre trata de referirse, incluso por costumbre. Mire que los abuelos y los papás de uno fácilmente utilizan frases como lo que escrito está, ¿cierto? Sí, las palabras las lleva el viento. Escribámoslo en una parte, en un papelito. Porque al transformar los acuerdos de voluntades, sobre todo, en un objeto físico, entonces ya no es una cuestión de simplemente la palabra de Kilton contra la palabra de Gloria, ¿sí? Que Kilton dice que sí, Gloria dice que no. Ya esas dos personas cogen su voluntad y la transforman en un objeto físico. Entonces, cuando hablamos de documento, siempre se está pensando en la escritura y en el papel. Es decir, en un objeto que implica que hay un papel con un manuscrito que contiene alguna información, bien sea un acuerdo de voluntades o lo que sea, ¿sí? Y se le da muchísimo valor a ese documento, sobre todo cuando ese documento está acompañado, por ejemplo, de una certificación de autenticidad como lo que se hace en las notarías. Sin embargo, a lo largo de la historia, se fueron presentando algunos otros objetos que también tenían información y que podían ser incluso objetos físicos, y entonces también fue necesario catalogar eso. Entonces se les cataloga como documentos también a cosas como las fotografías o las pinturas, porque una fotografía o una pintura también puede contener información ahí en ese objeto, ¿sí? Y después, con la llegada de los años 70, 80, 90, donde se crean los computadores y toda esa revolución que hay con los computadores, entonces también aparecen que usted puede hacer documentos en un papel y en un lápiz, o puedes hacer documentos digitales, ¿sí? Documentos que no tienen un soporte físico, sino que son una información guardada en un computador o en un espacio, pues, virtual. Entonces a esos también se les dio la categoría de documentos, porque no podríamos pensar que mientras que esté en el computador no es un documento, y cuando se imprime ya sí se transforma en un documento, porque la información es la misma, el contenido es el mismo, lo único que cambia es el estado, la forma como se presenta la información. En una se presenta mediante un objeto físico y en la otra se presenta mediante un mensaje de datos o una información que está contenida en un computador. Entonces, cuando se hizo el Código General del Proceso, se definió lo que es documento, y entonces nosotros podemos recurrir a esta definición, que me parece a mí que es de las mejores que se han hecho en el Código General, y es la siguiente, ya se las voy a mostrar. Denme un segundo, aquí lo busco y lo encuentro. Artículo 243. Entonces decimos que son documentos los escritos, es decir, el original, ese que habíamos dicho que era el papel con la información manuscrita o impresa, ¿sí? Los impresos, porque entonces tenemos como escritos el manuscrito hecho por una persona. Y el impreso, la información dada por digamos, por la transformación que hace una máquina y que coge un pedazo de papel y lo transforma en un documento, pero ya no manuscrito hecho por alguien, sino hecho por el aparato. Los planos, ¿sí? Planos como pues la información arquitectónica que se tiene de edificios y lugares, dibujos, cuadros,
Mensajes de datos. Y aquí en mensajes de datos sí me parece que es el punto donde se trató de buscar una expresión supremamente neutra que pudiera contener todo lo que esté en un computador. Profe, qué pena, que si le da entrada a Sebastián, por favor. Listo. Gracias. Es que cambiaron los términos y condiciones de Zoom porque ocurrió un fenómeno, sobre todo en Estados Unidos, que se llamó Zoom bombing hace una semana. Y es que la gente estaba dando clases como esta, incluso con niños en colegios y demás, y salía gente en pelota. Sí, se metían a las clases de la gente. Así, a hacer y a sabotear las clases y además. Entonces Zoom hizo una actualización del sistema, de la aplicación, y ya no permite como antes. Recuerden que yo les di el código, que sigue siendo el mismo, y usted simplemente entraba y ya estaba en la conferencia. Ya ahora exigen que el anfitrión de la llamada, yo, además de darle el código a la gente y de invitarlos, y usted cuando se conecta llega como una sala de espera y yo le tengo que dar la admisión. Entonces, por eso es lo que pasa. Y como estaba explicando, mirando el código, pues no había visto que las personas estaban ahí en Zoom esperando ya para entrar. Pero eso es lo que pasa. Por eso es que aparece eso de admisión. Entonces, ya saben que con las clases que tengan con Zoom, ténganle un poquito de paciencia a los profes, que lo que pasa es eso. Y seguramente muchos deben estar muy enñoñados con ese admitir. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, los computadores tienen una particularidad. Entonces, yo no sé, o sea, no sé cuál fue el alcance que quiso tener el legislador cuando aparecía o cuando se dijo lo de mensaje de datos. ¿Por qué? Todos sabemos que la información en el computador, todo se transforma en el lenguaje binario que tienen las máquinas, que es 010101, ¿sí? Todo, las imágenes que estamos viendo en este momento, ¿sí? Lo que se escribe, todo se transforma en ese lenguaje binario, así como en Matrix, que aparecían así bajando los numeritos, así. Entonces, todo lo que esté dentro de un computador es un mensaje de datos, ¿sí? Lo que pasa es que el computador interpreta ese 10110 como una imagen, como un programa, como un escrito, como una foto, como un video, como un sonido, como etcétera. Pero todo es un mensaje de datos. Entonces, cuando el código menciona la palabra mensaje de datos, cuando menciona esta expresión mensaje de datos, si lo hablamos en sentido amplio, se refiere a todo lo que se refiere a software, todo lo que esté dentro de un computador, absolutamente todo. ¿Sí? Si lo miramos en un mensaje, en un medio más restrictivo, el mensaje de datos se hace referencia, por ejemplo, a los mensajes de WhatsApp, a los correos electrónicos, ¿sí? A esa clase de información. Yo pienso que cuando se habló de mensaje de datos en el código, se trató de utilizar la expresión más amplia posible que contuviera todo lo referente a la computación. Y entonces me parece que esa expresión mensaje de datos fue pensada porque es muy neutra y se refiere a todo, ¿sí? Porque si yo pongo correo electrónico, de pronto en unos años ya ni se utilizan los correos electrónicos. Por ejemplo, miren que ya el WhatsApp ha reemplazado en gran mayoría los correos electrónicos, ¿sí? ¿Sí? Los que alguna vez nos tocó el Messenger, eso ya ni existe, ¿sí? Ya existe el Messenger de Facebook, pero el que nos tocó, ya eso no, ni siquiera existe, ¿sí? Entonces, de pronto tratando de buscar una expresión más neutra, se llegó a esa y se hizo bien, ¿sí? ¿Qué más es un documento? Las fotografías, las cintas cinematográficas. Cintas cinematográficas, estamos hablando de, como en los cines que están las películas y que va pasando las cintas cinematográficas, ¿sí? Hasta el cassette de VHS. Es que la grabación en una cinta, ¿sí? Desde el Super 8 pues hasta ahora. Hoy en día casi todos los cines en los que nosotros podemos asistir son digitales.
Cine Colombia o la que sea, lo que hacen es que alquilan o compran las películas y a ellos les llega un disco duro con la película. Muchas veces lo que hacen los dueños de las películas, los productores, es que no la venden, sino que la alquilan. Entonces, cuando usted trabaja en Cine Colombia y va a comprar, por ejemplo, yo qué sé, la última película de Avengers o Rápido y Furioso, o la que sea, usted compra un número de reproducciones. Entonces, usted compra 1000 reproducciones. Entonces, le llega un disco duro y dentro de ese disco duro está la película. Y tiene un código. Y ese disco duro está diseñado para que con ese código que se le envió a Cine Colombia se pueda reproducir X veces, más de ahí ya no. Entonces las películas salen de cartelera no tanto porque el cine las deje de proyectar, sino porque se le acabaron las veces que la compró. Y usted no ha visto que últimamente se tiene la costumbre de que cuando van a salir los Oscars vuelven y lanzan otra vez todas las películas que están nominadas a Mejor Película. Eso lo hacen porque vuelven y compran otra vez ese disco duro. O bueno, no el disco duro, sino que vuelven y compran otra licencia para otras proyecciones más. Entonces, en ese caso no estamos hablando de cintas cinematográficas así, ese sería más mensaje de datos. Aquí estamos hablando es literalmente el rollo de películas que se ve en los cines, en algunos cines antiguos, nos referimos a eso, ¿cierto? Discos, grabaciones magnetofónicas, como las que se pueden dar en los cassettes, las que se pueden dar en los long plays, ¿sí? Entonces, esos son grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones. Los talones, la gente siempre le genera mucha dificultad cuando mencionamos el término talón. Pero si yo les digo que vayan a la papelería y compre un talonario, todo el mundo sabe de qué le estoy hablando, ¿sí? Un talonario es un cúmulo de talones. ¿Los talones son qué? Generalmente boletas que tienen dos partes, ¿sí? Tienen un desprendible que se le puede entregar a alguien y queda el otro pedazo dentro de ese, como ese block de talones. Entonces, un talón es ese papelito, ¿cierto? A eso es a lo que se refiere el código cuando dice talones. Contraseñas. Y este también generó muchísima dificultad porque cuando se habla de contraseña, generalmente la persona está pensando en la combinación alfanumérica que se exige como a modo de santo y seña de seguridad para entrar o para ingresar a una cuenta o un lugar o en fin, ¿sí? No, eso no es lo que se refiere a contraseña. Recordemos que en el derecho hay algunas palabras que, digamos, en el español normal significan una cosa, pero en derecho tienen un significado diferente. Esta es una de ellas. Cuando se habla de contraseña, no estamos refiriendo a lo que pasa cuando usted va a sacar la cédula, ¿sí? Que usted no le dan la cédula de una, sino que le dan una contraseña. ¿Qué es eso? Eso que le dan a usted es un documento que certifica que existe otro documento en trámite, ¿sí? Entonces, la contraseña no es una cédula temporal. La contraseña lo que es un certificado de que se está tramitando su cédula. Entonces, cuando el código habla de contraseña, se está refiriendo a ese certificado o a ese documento que certifica que existe otro documento en trámite. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llamar una contraseña. Ese certificado de documento en trámite. Es el ejemplo más simple es el que a uno le entregan cuando va a sacar la cédula. Ese es el más simple. Cupones. Porque los cupones no son simplemente una propaganda. Recuerden que dentro de las reglas del derecho comercial, la oferta obliga. Entonces, si yo doy un cupón donde dice que todo vale 5,000, entonces ese cupón
es la prueba de que yo realicé una oferta y que el consumidor quiere hacer uso de esa oferta, y esa oferta es obligatoria, ¿sí? Entonces yo tengo que respetar ese cupón, ¿sí? Por eso es que casi siempre que usted ve cupones de algo, en la parte de atrás o en la parte de abajo están llenos de una letra chiquitica donde se ponen todos los términos y condiciones para la utilización de esos cupones, ¿sí? Que no son acumulables con otras promociones, que esto solo es de lunes a viernes de tal hora a tal hora, que para el happy hour, que no sé qué, que solo si compran tantas unidades, que solamente en tal punto de venta, que hasta agotar existencias, que, en fin. Todo eso es porque el cupón es la prueba de que usted realizó una oferta y esa oferta te obliga y tienes que respetarla. Entonces, ese cupón también es un documento. Entonces, si yo fuera a demandar, qué sé yo, a, no sé, cualquier restaurante, pensemos ahí el rancherito, por decir alguna cosa. Entonces, porque sacaron un cupón que decía 2x1 en bandeja paisa y yo fui y no me lo dieron, entonces ese cupón sería la prueba con la que yo podría exigir que se cumpla esa oferta. Listo. ¿Qué más dice el artículo? Etiquetas. Las etiquetas, sí, como las etiquetas tienen la ropa, que tienen acá atrás las ropas, estas etiquetas, esto, ¿sí? Eso, las etiquetas ayudan a marcar las cosas para establecer de quién son, ¿sí? En sentido de quién es la propiedad industrial o la propiedad intelectual de ese documento. Por ejemplo, en los libros, ustedes pueden ver ahí, en esta parte de abajo, en este blanquito, esa es la etiqueta de esa casa editorial en específico. Y así todos en la parte de abajo tienen aquí los sellos de las diferentes casas editoriales que tienen, ¿cierto? Porque esa casa editorial lo que hace es que le compra los derechos a los autores para poder utilizar esa propiedad que es del autor, él es el dueño de sus derechos, entonces ellos la pueden comercializar y vender, ¿cierto? Entonces ellos reciben el dinero y ya le dan unas regalías a ese autor. Si yo llego y fotocopio eso, ¿cierto? Entonces, esa etiqueta es la que indica como de quién es como el sellito que se tiene, ¿cierto? Entonces, etiquetas no solamente estamos hablando del pedacito de papel así colgando en la ropa, sino que, por ejemplo, esto es una etiqueta, ¿cierto? Sí, eso que les acabé de mostrar también pueden ser constitutivos de etiquetas. Sellos, ¿sí? Y aquí el código tiene como un interludio porque me habla aquí, me dice, y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo, declarativo. Esta debe ser la frase final. Pero antes de eso me pone otros 3 ejemplos y me dice, las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Recuerden que la inscripción en una lápida se llama epitafio, ¿sí? Y es la que dice, aquí yace tal persona. ¿Cómo pudiera utilizarse eso como prueba? No sé, de pronto se está peleando la propiedad del espacio, ¿sí? Ustedes saben que las tumbas, o sea, el espacio en el cementerio de la tumba, ese espacio es de alguien, ¿sí? O sea, eso es un bien inmueble, pues. Algunos cementerios venden ese espacio, venden el espacio de tierra para enterrar a la persona. Otros no lo venden, sino que lo alquilan. Entonces usted lo puede alquilar por 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, en fin. Y entonces la persona la entierran ahí, usted alquila y paga X dinero. Sí, cuando se acaba el contrato, pues entonces le dicen que va a volver a pagar más o sacamos a la persona de ahí. Sí, entonces ahí es cuando se hace la exhumación, sacan a la persona y ya se le entregan los restos y ya la persona mirará qué hace con eso. ¿Qué hace el cementerio? Le ofrece otro pedazo, entonces le ofrece una bóveda ya en un osario, por ejemplo, para guardar los huesos o las cenizas en caso tal. Y todo eso están marcados con lápidas. Eso ayuda también a identificar de quién son los restos que están ahí. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que practicar una prueba de ADN post-mortem, la prueba de que esos restos sí son los de la persona podría darse por el epitafio donde dice aquí yace Pedro Pérez, de tal, nacido en tal fecha y nacido en tal otra. Sí, pero más allá de eso, pues no se me ocurre a mí qué otra utilidad probatoria pueda tener una inscripción en lápida. En lápida al menos tiene la ventaja de que
pues de que podemos pensar en que hay un cuerpo o unos restos humanos ahí, que eso puede tener un valor probatorio desde el derecho penal o desde el derecho de familia o incluso desde el derecho civil mismo. Recuerdo que hace un año o 2 años se resolvió una polémica porque en España había una vieja que estaba diciendo que ella era hija de Salvador Dalí, pero llevaba en eso una pelea pues desde hace como 15 años, la más berraca, que no había sido reconocido, que la mamá se había revolcado con el Dalí, que habían tenido una relación y que no sé qué, y que ella había nacido y coincidían más o menos las fechas y las edades y toda la cosa. Y ella solicita la afiliación, se la niegan, entonces solicitó la exhumación del cadáver y la prueba de ADN y se lo negaron, y después de mucho pelear y llevar eso hasta las últimas instancias, se aceptó exhumar el cadáver de Salvador Dalí, extraer un poco de material genético y hacer la prueba de ADN para determinar si esta señora era o no efectivamente hija de él. Y por supuesto que salió que no, que no era hija de él. Entonces, después de todo eso, de toda esa pelea de muchísimos años, se determinó que no era hija. Entonces, digamos, ¿cómo se podría determinar que sí se hizo la prueba sobre el correcto? Podría utilizarse como prueba el epitafio de la tumba de Salvador Dalí. Vean, acá les muestro que no es mentira lo que estoy diciendo. Vean, esta es la señora. ¿Sí? Pilar Abel, la vidente que saltó a la fama por defender que era hija biológica de Salvador Dalí y que consiguió que se exhumaran sus restos. Sí. Ah, ya murió la señora Abel. Murió. Pero esta fue la prueba de ADN escogió que Pilar Abel no es hija, véala ahí. Entonces se exhumaron los restos después de mucha pelea y se logró determinar que esta señora al final no era hija de Salvador Dalí. ¿Sí? Confirma que Pilar Abel no es hija de Salvador. Entonces ahí está, que sí es cierto, que no estoy hablando carreta. La otra que sí no sé qué poder probatorio pueda tener sería inscripciones en monumentos, edificios o similares. En monumentos se me ocurre que puede ser por el lado de los derechos de autor. Si alguna vez hemos ido a la Alpujarra, en la mitad del centro administrativo de la Alpujarra hay una obra de arte gigantesca que es así como subiendo, que es de Arenas Betancourt, que es muy famosa y es muy bonita. ¿Sí? Eso tiene una inscripción en una lápida pues de acero, de bronce, perdón, donde dice monumento tal por Arenas Betancourt. Incluso fue Álvaro Uribe el que entregó como esa obra cuando era gobernador. Y ahí aparece el nombre de él. Se me ocurre que de pronto esa inscripción donde dice quién fue el autor de la obra, cómo se llama la obra, etcétera, puede tener valor desde ese punto de vista, desde los derechos de autor, desde ese punto. Pero no se me ocurre qué otra razón puede existir para utilizar las inscripciones en monumentos como prueba. Y el último que tiene son las inscripciones en edificios. Ahí lo único que se me ocurre son las direcciones, pues que en las direcciones aparece esa inscripción. Entonces, por ejemplo, yo compro algo por Amazon, ¿sí? Que efectivamente compré hace poco 2 libros. Y entonces pido que me lo traigan hasta acá. Entonces, Amazon contrata una empresa de correo, DHL o FedEx o la que sea. Y esa empresa dice que me ha entregado el paquete, pero yo no recibo nada. ¿Cuál sería la prueba de que la persona lo entregó? Digamos, una foto o la demostración de que lo entregó en el edificio que tenía la inscripción con la dirección que yo había dado como dirección de entrega. ¿Sí?
Entonces, ahí en esa inscripción que está en la portería de mi unidad, aparece edificio tal, dirección ta, 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 ta. Entonces, ahí puede aparecer, digamos, esa podría ser la prueba de esa inscripción de que ese fue el sitio que yo dije y que se entregó ahí, que efectivamente, si no aparece, pues ya no es responsabilidad de ellos porque cumplieron con su parte del contrato, que era entregar la mercancía X en ese punto en específico. Entonces, bueno, entonces cuando estamos hablando de documento, estamos hablando de una cantidad de cosas. Mire que estamos hablando de que casi todo es un documento, ¿sí? Pero a partir de este momento, vamos a hablar, y podría, si está tomando nota, poner como subtítulo clasificación de los documentos. Dentro del derecho, ustedes saben que los abogados somos fanáticos de hacer clasificaciones, porque las clasificaciones nos permiten organizar e identificar que dentro de un mismo tipo de cosas pueden haber diferencias que son muy importantes. Entonces, en este caso, vamos a hacer la clasificación de los documentos. Y la primera clasificación que vamos a hacer, porque son varias, la encontramos ahí acto seguido en ese mismo artículo 243 y es la de documento público y documento privado. Sí, esa es la primera clasificación que vamos a hacer. Y vamos entonces a decir que los documentos se pueden dividir o se pueden clasificar en públicos o privados. Que será documento público el que es otorgado por el funcionario, entonces aquí estoy leyendo otra vez el mismo artículo, yo les comparto. El que es otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Entonces, lo primero, funcionario público o intervención de funcionario público, pero en ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Porque si en este momento el presidente, en ejercicio de su función como presidente, saca un decreto, es un documento público. Pero si él le escribe a la esposa una carta de amor, eso no es un documento privado, porque no es un documento público, sino privado. ¿Por qué? Porque ese documento, si bien fue hecho por un funcionario público como es el presidente, no está hecho en función de su oficio o con la intervención como presidente, sino que está hecho como persona natural, como Iván Duque Márquez, persona natural, a tal, ¿sí? Persona natural. No por su calidad o función. Entonces, esa es la primera forma para identificar un documento público, que sea hecho por un funcionario público o con la participación del funcionario público, pero por el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Asimismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas. ¿Cómo así que el ejercicio de un particular otorgado cuando ejerce funciones públicas? Resulta que hay entidades particulares y hay personas particulares que en determinados asuntos pueden ejercer funciones públicas. Ejemplo, los conciliadores y los árbitros. El conciliador no es un servidor público, ¿sí? Es una persona privada, trabaja para un centro de conciliación. Puede ser el centro de conciliación que Colegio de Abogados de Medellín, ¿sí? El de colegas, que yo he oído varias veces hacer conciliaciones allá. ¿Qué es lo que hace? Esa persona que trabaja ahí, cuando es investido como conciliador, empieza esa persona a desarrollar una función pública, que es ejercer como conciliador. Pero él no se vuelve un servidor público, sino que simplemente se le da esa función pública, que es la de conciliar y ejercer función jurisdiccional como equivalente jurisdiccional solamente para el caso concreto. Esa es una de las definiciones cuando uno ve en teoría general del proceso los equivalentes jurisdiccionales, que son unas entidades que siendo privadas incluso ejercen funciones jurisdiccionales como lo hacen los jueces y tienen el poder de, así como los jueces, imponer decisiones en algunos casos, como los árbitros, ¿sí? O que sus decisiones tengan los mismos efectos que tienen las sentencias. Las sentencias tienen efectos de, que son obligatorias,
prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada. Y el laudo arbitral tiene esos mismos efectos. Es obligatorio, ¿sí? Presta mérito ejecutivo, hace tránsito a cosa juzgada. Y el acta de conciliación también. ¿Dónde está la diferencia? La forma como se llega a esa resolución del conflicto, ¿sí? Porque en la conciliación las personas tienen que estar de acuerdo y las personas tienen que realizar ese acuerdo y ese acuerdo se vierte en el acta. Una vez el acuerdo ya está plasmado y firmado por las partes, entonces ahí es cuando sí se transforma en un equivalente jurisdiccional igualito a la sentencia y entonces ahí es donde adquiere esos tres efectos, ¿sí? ¿Qué más nos dice el mismo artículo? Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es un instrumento público. Cuando es autorizado por un notario, quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. O sea que mire que acá nos hablan de otros dos. Nos hablan de la escritura pública y nos hablan de el instrumento público. Son dos cosas que nos mencionan aquí. Entonces ya nos hablaron de documento público y ahora nos introducen instrumento público y escritura pública. Entonces nos dice, cuando consiste en un escrito que está autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es un instrumento público. ¿Sí? Como lo que ocurre con las leyes cuando van a sanción presidencial, ¿sí? Que las leyes las hace el Congreso, ¿sí? Y luego el presidente las autoriza. Entonces, al autorizarla con la sanción que es la firma, se vuelve un instrumento público, ¿sí? Más o menos a eso nos estamos refiriendo, que es un documento en el cual un funcionario público lo autoriza o lo tramita, ¿ya? Y del otro documento que nos menciona aquí, el otro nuevo término, es el de escritura pública y nos dice, cuando es autorizado, o sea, funciona igualito que el anterior, cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. ¿Qué es una escritura pública? Para entender uno qué es la escritura pública, lo primero tiene que uno entender es qué es un notario y qué es lo que hace. Antes, estamos hablando de la historia. Espérenme que hay una persona que se va a integrar a la clase. Antes, las personas o todos los pactos o todos los trámites se basaban únicamente en los acuerdos de personas, en la palabra. Sí, pero la palabra y los acuerdos de personas tienen un problema. Y es la credibilidad de ese acuerdo. Entonces se pasó de hablar de los acuerdos verbales y luego se transformaron en el documento escrito. Y si bien quedaba un poco más seguro porque ya hay un documento que está escrito y que así pasen los años no se va a modificar el contenido, o sea, se puede dañar el documento, pero eso es otra cosa, pero el contenido, la información, digamos, no va a cambiar como si puede pasar con las personas porque no recuerde o porque maliciosamente quiera cambiarla o porque las palabras que, ¿sí? Entonces, eso no ocurre con el documento. Pero entonces también surgió el problema, pero es que los documentos se pueden alterar, ¿sí? Se puede falsificar, se le puede agregar, se le puede quitar, se le puede borrar, ¿sí? Entonces, para darle credibilidad, se creó un funcionario que funciona como testigo del Estado, ¿sí? Y esos son los notarios. Entonces, su función es actuar como un testigo privilegiado. ¿Qué hace el notario cuando hace una escritura pública? Dice, yo, Daniel Lopera, certifico que el día 15 de abril a las 2:45 se presentaron ante mí Sara Salazar y Juan Pablo Guzmán.
Y ellos dijeron lo siguiente, y entonces ahí va la escritura donde dice que Sara le vende una casa por tanto y que Juan Pablo le va a pagar así, así, y también le va a dar taqueta, ta, 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 y entonces que le va a pagar con un carro, y que el carro vale tanto, y entonces que el carro se lo va a dar, ta, 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 todo lo del negocio, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Ellos ese negocio, entre comillas, lo hacen en mi presencia y yo certifico de que yo estuve presente cuando vino Sara y cuando vino Juan Pablo e hicieron y dijeron eso que está ahí. Entonces se le llama escritura pública porque con la participación mía como, digamos, testigo del Estado, porque yo represento al Estado y yo digo, toda la sociedad e incluso el mismo Estado y los agentes del Estado tienen que creer que ese documento es cierto porque yo soy testigo, que soy como un representante del Estado de que eso fue así. Entonces, la función del notario es dar fe pública. ¿Qué significa eso? Que él da fe de que eso sí es cierto y da fe pública, se la da a todo el mundo. Dice, yo soy testigo de que eso se hizo de esa forma. Entonces, ese documento ya es muy difícil decir que el documento no es cierto, que el documento es falso, porque es que tenemos una persona que es un testigo privilegiado del Estado que está diciendo que él certifica que ese documento es verídico, que las personas tales y tales fueron y que asistieron. Entonces, una escritura pública es eso, ¿sí? Un documento donde el notario certifica que se hizo tal o cual negocio. Mediante una escritura pública se puede hacer lo que sea, ¿sí? Usted le puede pedir el cuadre a la novia por escritura pública, no hay problema. Porque la escritura pública lo que hace es que el notario certifica que se dijo eso y que se hizo esto. ¿Cuál es el problema? Que el notario le cobra por ese servicio. Porque esa hoja es una hoja especial de seguridad que la da la Superintendencia de Industria de Notaría y Registro a las notarías. Tienen unos números especiales autorizados, no es cualquier hoja, ¿sí? Fuera de eso tiene otros sistemas de seguridad, como por ejemplo los sistemas de seguridad biométrica, en el cual a usted le piden la cédula y usted la ha visto que la ponen con una maquinita. Es porque las cédulas en la parte de atrás tienen un código. Esa máquina lee ese código y se linkea con la base de datos de la registraduría del Estado Civil. Y en la registraduría verifican que la huella que usted pone en el lector coincide con la huella que aparece como registrada suya en la registraduría, ¿sí? Y fuera de eso le toman una foto para que quede que usted ese día, a esa hora, tomaron foto y se hizo esa verificación, fue y firmó eso. O sea, además de que el notario lo certifica con su firma, también le agregan esa otra seguridad de las firmas biométricas, ¿sí? Entonces, lo que pretende esa escritura pública es darle seguridad a un documento y volverlo público, que cualquier persona pueda acceder a ello. Entonces, la notaría está además en la obligación de guardar todas las escrituras públicas que ha realizado desde el momento en el que se abrió la notaría. Todas las notarías tienen unos archivos gigantescos, ¿sí? Que los tienen que guardar sécula seculorum. Entonces usted puede ir a sacar escrituras públicas de 1960, 1920, 1930, 1910 o 1800 si hubiera en ese momento funcionando. Y si nos vamos para otros países con más historia que Colombia, escrituras públicas de 1600. Pues si la notaría estuviera abierta en ese momento, ¿cierto? Si la notaría la abrieron hace 3 meses, pues crearon la notaría 89 de Medellín, pues obviamente no tiene archivo, pero en las notarías tiene que estar todos esos documentos y son públicos. Cualquier persona puede acceder a ese documento. Entonces yo puedo ir a cualquier notaría y decir, muéstreme la escritura pública desde la compraventa de Sara a Juan Pablo, ¿sí? La gente tiende a pensar aquí en Colombia, y eso es precisamente por el desconocimiento, de que la escritura pública que le entregan a la persona, ese es el certificado de que usted es el dueño y que eso que le entregan a usted hay que guardarlo en la caja fuerte, ¿sí? Y que si se le quema eso, se le quemó la casa, ya usted perdió la casa. Y que si le roban esa escritura pública, le robaron la casa. No. A usted lo que le entregan es una copia rosada
es una fotocopia de la original que siempre tiene que permanecer en la notaría. Lo que ustedes están entregando es una copia nomás, ¿sí? Lo que pasa es que es una copia especial y se le entrega en un papel especial para que se vea que sí es copia directa de la original que está allá. Pero usted no puede sacar de la notaría la escritura pública original, ¿sí? Entonces, no es necesario guardarla en la caja fuerte, ¿sí? Porque si eso se daña, se pierde, se bota, se lo roban, no pasó nada. Igual la original está en la notaría y se puede ir a sacar en cualquier momento, ¿listo? Entonces, que eso quede claro. Entonces tenemos documento público, instrumento público y escritura pública. ¿Qué sería un documento privado? Aquel que haya sido realizado por una persona privada, ¿cierto? Ya no por funcionario público ni por nada más. ¿Quién tiene alguna duda de esto? Profe, está claro. Muy bien. Entonces sigamos con la clasificación. Entonces ya tenemos varios. Documento público primero, instrumento público también y escritura pública. ¿Listo? Profe, yo sí tengo una Documento, pregunta con respecto al documento privado. dígame. O sea, no necesita estar certificado, tener pues, la No, certificación de la... Es que ya enseguida nos metemos con ese tema, mi querido Kilton, pero digamos que, a ver, para que el documento exista, no es como los actos o negocios jurídicos, que acordate que tenemos los elementos de validez y los elementos de existencia. Entonces, que para que un acto jurídico exista, tiene que tener objeto, causa, capacidad, consentimiento y formalidad. ¿Sí? Si tengo esas, existe el acto jurídico. Pero no basta con que el acto jurídico exista, sino que el acto jurídico también tiene que ser válido, porque yo puedo hacer un contrato de compraventa por $10 millones en los cuales yo se los voy a pasar a Kilton por 2 toneladas de cocaína. Sí, ahí hay un acto jurídico. Pero ese acto jurídico es válido en la legislación colombiana. Entonces ahí es cuando pasamos a los elementos de validez. Y los elementos de validez son los mismos que de existencia, pero calificados. Entonces ya necesito consentimiento exento de vicios, ¿sí? Entonces, ni usted tenía problemas mentales ni nada, ni yo tenía. Entonces, por ahí estamos bien, ¿sí? Objeto ilícito. Ahí sí tenemos un problema porque la cocaína es un objeto ilícito, ¿sí? Causa ilícita, ¿sí? La causa de los actos jurídicos es la razón, la finalidad, por qué se hace, ¿cierto? Entonces, yo puedo comprar marihuana en Colombia. Sí, es legal. Acuérdese que para el uso medicinal es legal, pero solamente para eso. O sea, si yo compro la marihuana para venderla en el barrio, ahí es cuando se vuelve ilegal. Porque la causa por la cual se adquiere es ilegal. Eso sí no se puede hacer. Pero si es para mi consumo porque tengo una enfermedad en la que así lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, mire que en ese caso yo tengo objeto lícito y causa lícita, pero si la voy a vender, tengo causa ilícita. ¿Listo? Los documentos no funcionan así. ¿Qué implica un documento? ¿Qué es lo que tiene que tener? Que haya una información contenida en un bien mueble. Eso es un documento. ¿Ya? Entonces, si yo cojo un papel de cualquier tipo, servilleta, lo que sea, y lo escribo, eso es un documento. Es famosa el contrato que se le hizo al papá de Lionel Messi cuando él era niño en Argentina. Quien no sepa la historia, Lionel Messi, cuando estaba niño, era muy talentoso, así como lo es hoy, para jugar al fútbol. Pero Lionel Messi tenía un problema de crecimiento porque tenía no producía unas hormonas de crecimiento y ese tratamiento es muy caro. Él jugaba en las inferiores de Rosario Central, pero el equipo pensó, hombre, ¿será que le metemos esta cantidad de plata a ese niño que es un monstruo, eso es un volador? Pero y donde después ya grande y crezca y diga que no, que le gusta el derecho, o que le gusta la panadería, o se dedique, sí, y ya no sirva para nada. Entonces le metemos esa cantidad de plata a un niño de 10 años, o 11, o 12, no me acuerdo cuántos tenía, pero estaba muy pequeño, menos de 15 tenía. Entonces allá le dijeron que no. Pero en una de esas, un
buscador de talentos del Barcelona estaba en Argentina y viendo unos partidos y unas cosas, vio al niño y dijo, este peladito es un hijo de madre monstruo, esto es un calidoso. Entonces habló con el papá y le dijo, vea, ustedes de pronto no estarían interesados en irse a vivir a Barcelona para que él juegue en el Barcelona, estar en la escuela, no sé qué. Entonces le digo, pero es que mire que el niño tiene este problema de esta hormona. No, 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 el equipo se lo paga. Pero nosotros no tenemos dinero con qué. No, 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 no. El equipo le da la casa, le da la comida. Ah, pero el estudio, el equipo le da el estudio, todo. Mejor dicho, el equipo le da todo. Y el man, no, no, usted no está hablando mierda, no le creo, no, no. Y el man le dijo, vea, yo me tengo que ir para España otra vez. Allá voy a hablar con el presidente directamente y vuelvo. Pero necesito que usted se comprometa conmigo. Y el man le dijo, ah, pero entonces usted se tiene que comprometer conmigo que le va a hacer lo mismo. Y el tipo cogió en una servilleta, literalmente, y escribió como el contrato digamos, de compra del peladito. Y eso está guardado, eso lo tienen y es un documento pues ya histórico, ¿cierto? Y después el man fue y volvió y se llevó al niño para allá y allá le pagaron el tratamiento, ¿sí? Y vea pues lo que es hoy en día, ¿cierto? Pero está ese documento. Entonces, ¿qué se necesitó para eso? Nada, una servilleta y un lapicero y sale. ¿Dónde está la situación? Que cuando yo quiero comprobar la veracidad del documento, ahí es cuando entonces empezaron a crear mecanismos e instrumentos para verificar que un documento sí sea real o no, ¿cierto? Y ese es el siguiente punto que vamos a ver de estas clasificaciones que estábamos hablando. Y es lo que está acá en el siguiente artículo que se refiere al documento auténtico, que es el artículo 244. Véalo acá, que es el documento auténtico, ¿sí? Y el otro es el documento original, ¿sí? Entonces, acá encontramos el documento auténtico y vamos a hablar de los dos, de documento auténtico y de documento original. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces las personas, nosotros aquí sobre todo, confundimos esos dos términos desde el punto de vista jurídico. Si yo le digo, Kilton, me acabo de comprar unos tenis Nike originales, vea, la machera. ¿Qué es lo que él entiende? Que yo compré unos zapatos de una marca en específico, pero los que lo hizo esa marca, ¿sí? Y que son muy buenos. Pero ahí es donde está el problema. ¿Qué es un documento auténtico? Revisemos el código. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando existe certeza respecto de la persona a quien se le atribuye el documento. Quiere decir que la autenticidad se refiere a la certeza de quién es el creador o quién fue el que suscribió o quién fue el que hizo el documento. O sea que cuando yo le dije a Kilton que me compré unos Nike originales, en realidad lo que le estoy diciendo es que compré unos Nike auténticos, porque yo tengo la certeza de que fue la empresa Nike quien hizo mis zapatos y no lo hizo cualquier otro vendedor pirata de la calle, ¿sí? Entonces, la autenticidad es la certeza de que el documento sí fue hecho, creado, manuscrito, suscrito por X o Y, ¿cierto? Pero entonces eso nos lleva a la pregunta, pero entonces, ¿qué es la originalidad desde el derecho? La originalidad la vemos como, su nombre lo indica, como el origen, el inicio, el primero, ¿sí? ¿Cómo se harían unos zapatos en Nike? El diseñador de Nike tiene la idea y entonces hace un dibujo, un esquema de cómo se imaginan los siguientes zapatos. Y entonces que con estos materiales, que con estos colores, que con este corte, con unas costuras por acá, con otras por aquí, con una suela de estas proporciones, ¿sí? Entonces él tiene un diseño.
y luego va y crea ese diseño, lo hace ya para ver el diseño ya creado, el zapato creado. Y entonces créalo, véalo aquí, este es el zapato. Ese es el zapato original, es el primero que se hizo, ¿sí? Adidas es famoso. Adidas, el nombre Adidas viene porque el dueño de la marca era un señor alemán que se llamaba Adolf Dassler. Y el Adolf le decían Adi Dassler, Adidas, ¿sí? Por cierto, el hermano de él, Rudolf Dassler, peleó con el hermano y le hizo la competencia. Y él fue el que creó Puma. Entonces, Puma, su creador es Rudolf Dassler y Adi es el de Adidas. Adolfo se volvió famoso, don Adolfo, porque cogió una waflera, ¿sí?, en la que hacemos los sándwiches que tienen cuadritos, y ahí echó plástico, hule derretido, y eso se calentó y quedó con la forma esa del waffle, y eso lo utilizó como la suela del zapato, para que esas protuberancias que tiene la waflera generaran como la fricción para que agarrara más chévere el asunto, porque todos hemos visto los zapatos elegantes de los señores que tienen por debajo la tapa así lisa, que es casi siempre de madera, los buenos, pues, zapatos pelles, y atrás el tacón con un pedazo de hule en la parte de abajo. Esos zapatos muy bonitos y muy de todo, pero estando lloviendo en un piso así como de porcelanato, son maravillosos para usted quebrarse una pata. Sí, son terribles. Entonces, en los deportes, específicamente en el fútbol, donde el don Adolfo quería ver, pues los zapatos tenían el problema y la gente se resbalaba y toda la cosa. Y entonces la gente hacía cualquier cantidad de peripecias para que el zapato se agarrara, le ponían tornillos o cosas así. Y entonces el tipo pensó que de pronto si la suela tuviera esas protuberancias, funcionaría mejor. Entonces don Adolfo hizo ese guayo, ¿sí?, con esas suela, y él fue, digamos, el precursor de la suela así con cosas diferentes, pues, ¿sí? No la suela así plana, sino con una marca, con un track diferente. Entonces, ese guayo, digamos que es el guayo original, ese fue el primero, ¿sí? Original es cuando hay certeza del origen, el primero que se hizo. Pero si yo hoy en día digo que compré unos guayos originales, pues lo más seguro es que el original, el primer diseño que se hizo, esté en la fábrica. Y de ahí ya se hicieron un montón de copias de ese diseño, pero los hizo la fábrica. Entonces ahí hablaríamos más de un guayo auténtico. ¿Listo? Entonces la autenticidad es tener certeza de la creación y la originalidad es el primero, el principio. ¿Qué es lo que pasa ahí con la pregunta que estaba haciendo Kilton? Que ¿cómo hago yo para tener esa certeza de quién es el creador o quién es el que realizó, suscribió el documento? ¿Cómo obtengo yo esa autenticidad? Entonces, para eso, ahí entran otra vez los notarios. Se les da esa función de fe pública, de ellos certificar de que esa persona sí suscribió ese documento. ¿Cómo lo hacen? Con lo que comúnmente se denomina el sello de autenticidad, copia auténtica. A usted le ponen un sello donde el notario certifica de que ese documento que le entregó es una copia fiel de el que está en la escritura pública original, que es la que está guardada en la notaría. Esa es la escritura pública original, la que se firmó, la que tiene todos los documentos, la de verdad, digámoslo así. Pero a usted le dan una copia auténtica. Esa copia está firmada y sellada por el notario y él dice, yo certifico que esa copia sí proviene directamente del original. Entonces eso es lo que llamamos autenticar un documento. Entonces yo voy a sacar una fotocopia de mi cédula auténtica. ¿Qué es lo que yo hago? Presento mi cédula, la original, la primera que me entregaron, la original, ¿sí? Y les digo, necesito una fotocopia auténtica de este documento. Entonces lo pasan en la máquina
y me certifican que ese papel que obtuve, esa copia, provino directamente del otro. Se le da esa certeza de dónde proviene el documento. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la autenticación de documentos. Mire que muchas veces cuando usted entra a una notaría, encuentra que hay diferentes letreros y entonces hay unos letreros casi siempre que dice autenticaciones, porque eso la gente lo requiere con mucha frecuencia. Ir a la notaría para que el notario autentique un documento y certifique de que ese documento sí es una copia directa, ¿sí? O ese documento sí fue firmado por tal persona. Entonces, por ejemplo, Kilton y yo queremos hacer ese contrato que hizo el papá de Messi con el pelado. ¿Cómo le doy seguridad a Kilton y cómo él me da seguridad a mí de que la cosa es cierta y de que no después se va a decir que esto es mentira, de que nunca se firmó ni nada? Podríamos ir al notario y solicitar que nos autentique esa servilleta. ¿Que nos autentique qué? La firma y el contenido, diciendo que tanto Daniel como Kilton vinieron el día tal y firmaron un papel. Y un papel que tenía este contenido. Entonces él nos autentica y nos certifica que tanto él como yo firmamos un documento que decía tal cosa. Eso es lo que llamamos el reconocimiento de firma y contenido que ocurre en las notarías. ¿Sí? Entonces, documento auténtico, aquel sobre el que se tiene certeza de su creación, certeza de quién lo suscribió, quién lo creó. Y documento original, hablamos del primero, del origen, ¿sí? Del inicio. Entonces, ¿puede haber documento original y auténtico? Claro que sí, se tiene certeza y fuera eso es el primero, pero digamos que autenticidad y originalidad no es el mismo concepto. ¿Listo? ¿Quién no entendió? Profe, pero entonces, por ejemplo, para lo que se presenta muy comúnmente, que es con el tema de las letras, esas letras, por lo general, cuando la gente le presta plata a otro, nunca van a una notaría. Esa prueba es válida. Claro que sí, porque es que aquí está el asunto. Sigamos leyendo el mismo artículo de la autenticidad que es el que estamos mirando, que es el 244. Y entonces dice, los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros en original ya sabemos que es el primero, el uno, ¿sí? El primero. O en copia, elaborados, firmados o manuscritos y los que contengan la reproducción de la voz o de la misma o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos según el caso. Quiere decir que cualquier documento, público o privado, original o copia, ¿sí? Se presume auténtico. Tenemos una presunción de autenticidad, a menos que se tache de falso. Y entonces ahí ya tendremos que entrar a corroborar esa autenticidad con un peritaje para que haga, por ejemplo, una prueba grafológica, a ver si la firma así es, una prueba dactiloscópica. Yo recuerdo cuando antes el notario 19 no era Carlos Palacio, sino que era, ay, no me acuerdo ya cómo se llamaba, Álvaro algo, no me acuerdo. Y cuando yo trabajaba en la oficina, iba mucho allá porque me quedaba muy cerca. Mi oficina quedaba en la Villa de Aburrá y esa quedaba ahí en el rompoy de la 80 con la 30. Sí, todavía está ahí, pero ya hoy en día es la 19 y esa era la 29. ¿Sí? Entonces, cuando estaba ahí, yo iba mucho y este señor tenía una particularidad y era que siempre que firmaba lo hacía con una pluma y la pluma tenía una tinta como café. ¿Sí? Y ustedes han visto que a mí siempre me han gustado mucho los colorcitos y las cosas, miren los tableros y demás. Entonces, cuando yo compré las primeras plumas y demás, que fui a Lamy, pregunté que qué colores, y tenían azul, que azul verdoso, que verde, que morado, que negro, que rojo, pero en ninguna parte vi yo el café. Y así pasaron varios años y yo nunca vi el café y el señor siempre firmaba con el coso café, hasta que un día le dije, doctor, ¿usted dónde consigue esa tinta que es tan chévere? Y él me dijo, ve, lo que pasa es esto. Para curarme en salud y evitar situaciones,
yo mandé a hacer una tinta especial con un químico, ¿sí? Pero ¿de qué forma? No es que tiene algún elemento extraño ahí, pues sí los tiene también, pero entonces es básicamente las proporciones exactas de los tintes y de los colores. Entonces él dice, por ejemplo, esta tinta tiene tanto de azul, tanto de verde, tanto de negro, tanto de en una fórmula que él tiene, ¿sí? Y él la manda a hacer. Y siempre recarga su pluma con esa tinta y siempre firma con eso. Entonces, si necesitáramos comprobar judicialmente si el documento sí es auténtico o no, entonces se podría utilizar eso y decir, un momentico, es que yo tengo esta tinta especial que tiene esta composición química tal, haga el favor de hacer un dictamen pericial para identificar si esa firma, si tiene esa composición química especial, ¿sí? Alguna vez vi yo que un notario firmaba con un Sharpie, que porque era permanente, entonces no me podía borrar. Y después en la maestría nos dijeron que eso era gravísimo, porque mientras más fino es el trazo, mientras más delgadita la punta de la cosa con la que se escribe, más dentro de un microscopio se pueden ver detalles minúsculos, como por ejemplo el pulso de la persona, la temblorina, digamos, natural con la que la persona tiene, la fuerza que se le hace a ciertos trazos y incluso la forma en la que se coge el lápiz. Pero mientras el trazo es más grueso, menos se puede ver. Entonces es muchísimo más fácil, pero muchísimo más piratear, digamos, algo que fue firmado con un Sharpie a algo que fue firmado con un lapicero normal, de punta normal, delgada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esos son mecanismos que se utilizan para, digamos, comprobar o no la autenticidad de un documento, ¿sí? Entonces, la prueba grafológica es de cómo se hacen los trazos, la forma en la que la persona raya. La composición química, la prueba dactiloscópica, porque muchas veces no solo basta con la firma, sino que la persona pone la huella. Entonces, comparar que la huella dactilar de la persona que está puesta en ese documento sí coincide con la supuesta persona que firma, ¿cierto? Por ejemplo, de estas cosas de Facebook, que hay tantos videos y cosas por ahí, vi uno en una página de abogados en las que decía, por esta razón usted siempre debe firmar con su lapicero o su pluma, nunca recibirle el lapicero ni a la contraparte. Entonces alguien cogía y hacía un documento, escribía una cosa y firmaba, y luego cogía por detrás de la hoja y le pasaba de una candela, pero así, rápidamente, y se borraba toda la tinta. Entonces la persona decía, vea, usted pone la firma aquí abajo, ¿cierto? Y le escriben todo un documento, y usted firma. Le pasan la candela, quedó todo eso en blanco y ahí pueden encima de eso escribir cualquier cosa, por ejemplo, una letra de cambio, ¿sí? Entonces, la gente llega y hace la letra de cambio y entonces después usted le echa candela por debajo y le pone un valor más alto, por ejemplo. ¿Qué pasa con las letras y esa clase de documentos? El documento es correcto, está bien hecho solamente si se cumple con los requisitos que trae el código. Entonces, si usted revisa los requisitos del código, dice que es el nombre del que debe, del acreedor, del monto, de cuándo se va a pagar, de los intereses, ¿cierto? Si eso está, ya eso es una letra, no requiere nada adicional, no requiere un sello, no requiere un papel especial, ¿sí? Porque es que la gente piensa que si no está en el papel ese amarillito que uno compra en notarías que dice letra, no es una letra. No, usted puede tener una letra en algo diferente a eso, ¿sí? ¿Dónde está la cosa? Que cumpla con los requisitos que me pide la ley. Pero muchas veces lo que hace la persona es que para darle todavía más seguridad, para que no haya lugar a ninguna discusión, le pide a la persona que se vaya a la notaría y se firme y se autentique la firma. Que el notario certifique que Kilton vino el día tal a tal hora y firmó un documento, pero no cualquier documento, que firmó esta letra de cambio por valor de tanto, ¿cierto? Entonces, no es necesaria esa cosa, digamos, esa seguridad adicional, porque es que el Código de Comercio no me exige esa seguridad adicional. Pero si usted se la pone, excelente. Dígame. Profe, en caso de que de pronto yo prestara un dinero
y yo me curo en salud, por decirlo así, y le tomo una foto a la letra y la envío a mi correo por si se me pierde la letra, eso sería válido. Y en caso pues tal de que se me perdiera la letra, yo con esa foto podría comprobar y serviría como prueba documental. Sí, señor, porque mire, volvamos otra vez al código. Mire aquí dice, los documentos públicos y privados, pero públicos también y privados, emanados de las partes o de terceros, en original, que sería la letra esa, o en copia, y copia puede ser copia digital, ¿sí? Porque es que acuérdese que acá en el 243, cuando me dice que qué cosas son documentos, me habla los documentos escritos, los impresos, pero también me habla de los mensajes de datos, me habla de las fotografías, ¿sí? Me habla de los dibujos. Entonces, eso sigue siendo un documento. Y en copia o en original goza de la misma presunción. ¿Dónde está el problema? Que con ese documento digital, si la persona lo tacha de falso, es más difícil demostrar que el documento sí es real o no. Porque, ¿cómo hace la persona, el grafólogo, para identificar si las firmas sí lo son? Coge el papel, lo mete en un microscopio y lo analiza así, pero en la fotografía, de pronto, si una fotografía de mucha resolución muy buena, se puede de pronto incluso hacer lo mismo. Pero si no, entonces ahí es donde nos empieza a generar problemas. Entonces, la situación es, ¿se presume auténtico? Sí, pero si se discute su autenticidad, si se tacha de falso, ahí es donde nos empieza a generar problemas, ¿sí? Por eso es que uno dice, siempre hay que presentar la demanda con el título valor en original. ¿Se puede con la copia? Pues claro que sí, pero si se lo tachan de falso, ahí es donde se empieza a complicar el asunto, porque queda muy difícil demostrar que sí es verdadero solamente con una imagen o con una fotocopia, y más que todos hemos visto que hay unas fotocopias pues que salen terribles, ¿cierto? ¿Alguien más tiene otra duda? Pero una letra es un título valor. Sí. Y un título valor tiene que ser original. No, sí, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Que el documento, por la acción por eso, cambiaria. Si usted pero el título documento valor, se presume auténtico. tendría que reconstruirlo. Pero la pregunta era, ¿esa letra se presume auténtica? Sí, No es claro. una letra, no es letra. Ni siquiera es una Entonces, letra. pero entonces volvemos al mismo. ¿Se presume auténtica o no se presume auténtica? No, Sí. solamente el original. Pues ya tendría que ¿Pero por hacer qué? un proceso declarativo para poder reconstituir el título. Ahí nos No estamos podría ser un diciendo. ejecutivo. ¿Por qué no? Por la autonomía del título valor. Pero míreme esto, título ejecutivo. Pueden No, demandarse título valor. ejecutivamente las obligaciones, por eso, pero entonces espérese. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en el documento que provenga del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba de él o contra las que emanen de una sentencia de condena proferida por un juez o tribunal. Entonces volvemos a lo mismo. Ese documento contiene una obligación clara, expresa y exigible. Sí, No es pues ahí dice. exigible Pero ¿por qué no es exigible? porque no está en el original. ¿Por qué no? ¿Pero dónde dice eso? Profe, tengo una pregunta. Dígame. Entonces, pues, o sea, el documento auténtico es aquel que se hace del original. Se tiene que hacer directamente el original. Ese sería como No, el original también es un auténtico. ¿Sí? La autenticidad es que hay certeza de su creación. ¿Sí? La autenticidad es que hay certeza de su creación. Sí. Eso es lo que significa autenticidad. Entonces, el original es auténtico. ¿Sí? Bueno, entonces sería, por ejemplo, como el video de Gustavo Petro que circula en las redes. Ese video, como prueba documental, sería auténtico, recibiendo fajos de billetes
en bolsas. Sí, sí, claro, el documento se presume auténtico, pero es que el problema no es que el tipo reciba pagos de plata, es que mire que él nunca dijo, no, yo no recibí eso. La defensa no fue esa, la defensa es, yo sí recibí el dinero, pero no era un dinero ilegal. ¿Sí? Porque es que, ¿en dónde está prohibido que usted reciba plata en una bolsa? Si usted no hay no que se pare en un banco para que vea gente metiendo plata en bolsas, la que usted quiera, y no quiere decir que te están robando pues o haciendo cosas indebidas. Ahí la prueba El sería problema, de que él dijo fue que era una plata prestada, que se la había prestado a una persona, y esa persona dijo que no, que en ningún momento le había prestado plata a él. bueno, pero ya eso es otra vuelta. O sea, el documento, ¿qué demostró? Que al mal le entregaron una plata a una bolsa, ¿sí o no? Sí. Y eso nunca se discutió. El man dijo, sí, claro que me la entregaron, claro. Pero entonces ahí ya viene el problema secundario, que era, espérese, ¿para qué es esa plata? ¿De dónde viene esa plata? ¿Por qué le están entregando esa plata? Sí, porque eso ya podría constituir, hombre, que si se la entrega un narcotraficante, entonces eso puede ser un tatacá, que si se la entrega, ¿sí me entiende? Pero eso ya es otra situación. El documento que fue el video, ese documento nunca se discutió su veracidad, o sea, siempre se dijo, sí, al man le entregaron esa plata. La cosa fue ya explicar de dónde viene y para qué era y de dónde salía la plata, que eso ya es otro paseo diferente. ¿Sí me entendió? Sí, profe. ¿Dónde estaba la pregunta que me estaba haciendo? ¿Quién era? Lo de la letra. Que estábamos discutiendo ahorita de la letra. ¿Quién era? Kilton. No era Kilton. No, otro parcero, a mí me quedó claro ya. Sí, no, pero ¿quién es que era? Es que como aquí no los veo, entonces no sé quién era. Bueno, el que fuere que me estaba hablando ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Miren acá en el Código de Comercio, en el artículo 619, los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación. Entonces, ¿dónde está el punto clave del documento del título valor? Que es un documento que es necesario para legitimar el ejercicio del derecho. ¿Cuál es el derecho? El cobro de la obligación que está contenida ahí. Entonces usted necesita el documento, ¿sí o no? Ahí es donde está el asunto. Usted necesita el documento. Pero digamos que la falta de, o sea, el problema que se nos genera a nosotros es si obligatoriamente necesito el documento original o no. Desde el punto de vista únicamente jurídico, es decir, de lo que dice la ley, usted no lo necesitaría. ¿Por qué razón? Porque si usted presenta una copia, la copia se presume auténtica. O sea, es decir, estamos concordando todos los artículos a la misma vez. ¿Dónde está el problema? La validez de esa copia, ahí mismo se puede discutir y la persona que diría, hágale una prueba grafológica. Eso no es cierto, esa prueba no es real, ¿sí? Eso es una letra falsa. Yo no firmé esa. Entonces, a la hora de yo intentar demostrar que la letra sí es real, ¿cómo lo hago con una fotocopia? ¿Sí? Profe, tendría que hacer no un proceso ejecutivo, sino un proceso declarativo. Por eso, porque no tengo. La fotocopia le sirve como prueba, pero para arrancar, para poder hacer el título. Sí, pero mire, por ejemplo. Pero no es un título, sí, pues no podría ser un proceso ejecutivo. Mire que cuando yo demando en un proceso ejecutivo por con una sentencia judicial, yo lo hago con la copia, nunca con el original siempre queda en el juzgado. Claro, ¿sí? pero ese es título ejecutivo y no título valor. Casi la letra sí es título valor. Sí, por eso te digo que nos toca es concordar todo, ¿sí me entendés? Mira que lo que dice el Código de Comercio es que el documento es necesario, ¿sí? Pero yo estoy presentando, ¿sí? En cambio, en títulos valores no es necesario. Sí, no, pero aquí estamos hablando del título valor, véalo acá. Eso. Sí, te entiendo. En cambio, en título ejecutivo no. Sí. Entonces, o sea, si la letra, entonces aquí, la clave del asunto es esto.
No, no tanto perdió, porque es que usted puede demandar por proceso ejecutivo, porque sigue siendo un documento con la obligación. El problema, volvemos a lo mismo, que es que usted demanda con la copia, pero es que ahí le queda muy fácil al demandado defenderse, porque es que el demandado lo único que pide es, ese documento no es cierto, hágale una prueba, pero yo como le voy a hacer la prueba a la copia, entonces ahí es donde se le cae a uno por su propio peso. Por eso es que la gente no lo hace de esa forma. Entonces la gente que prefiere siempre hacer el proceso monitorio para la reconstrucción del título, porque entonces ahí sí no se puede hacer nada. Y en el proceso monitorio, ¿cómo demuestro yo la existencia del título? Con la copia, porque ¿con qué más? ¿Cierto? Entonces, la cuestión es que se generó que dentro de los títulos valores, digamos, la concepción, la costumbre de que es obligatorio presentar el original. Recordemos que la costumbre es cuando se repite una acción a través del tiempo y me genera la concepción de obligatoriedad, ¿cierto? Entonces, yo sí lo podría presentar con la copia, pero ahí mismo que me lo presente con la copia, me pueden atacar en la validez del título, y si me atacan la validez del título, yo no tengo cómo demostrar con el original, ¿cierto? Tanto así que hoy en día los juzgados a usted no le reciben si no tiene el original. O sea, tan se generó la concepción de esto, es que el juzgado no le recibe a usted, no le inadmite la demanda si no le presenta el original. Pero si uno revisa fríamente el código y los compara los dos y mira lo que es un título ejecutivo y lo demás, uno dice, un momentico, pero usted me puede recibir la demanda porque es que aún así es un título ejecutivo, aun cuando usted le quite la categoría de título valor por cualquier concepción, sigue siendo ejecutivo, ¿sí? Porque contiene la obligación clara, expresa, exigible. Ahí el problema es la prueba de la autenticidad del documento, de que ese documento sí refleja verdaderamente lo que ocurrió. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿sí? Pero lo importante del día de hoy es que quede claro. ¿Qué cosas son documentos? Que ya vimos un montononal. ¿Qué es un documento público? ¿Qué es un documento privado? ¿Qué es un instrumento público? ¿Qué es una escritura pública? ¿Qué es un documento auténtico y qué es un documento original? ¿Sí? Entonces, eso que quede supremamente claro. Vuelvan a leer los artículos que les dije y pueden buscar en otra bibliografía alguna cosa que tengan. ¿Quién más tiene alguna duda, comentario, chisme? Profe, ay no, yo me quedé pensando fue en eso, en lo de los títulos. Todavía no me queda claro. Pues yo quisiera saber, a ver, las copias de un título o valor, pues se puede, por ejemplo, en un proceso de cancelación y reposición de un título, ¿cierto? En caso cuando se pierde o así. Y solamente sirven las copias en proceso declarativo cuando es un proceso de cancelación y reposición, o en un proceso ejecutivo también, entonces sería válida la copia de ese título. Pero es que entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que nos dice el mismo código? Que ese papel que usted está presentando es presume auténtico. ¿Sí? Sino que yo tenía pues como, o sea, tenía entendido que las fotocopias solo entraban pues como pruebas sumarias en un proceso de cancelación y reposición y netamente en proceso declarativo. Es que en Colombia todo el mundo tiene la concepción de que las copias no sirven para nada, que la copia de un documento no tiene absolutamente ninguna validez, que eso no sirve para nada, ¿sí? Que eso, nada. ¿Cuál fue la cosa? Que con el Código General del Proceso y con la ley antitrámites antes del Código General del Proceso, que era la 1395, creo que era, si no estoy mal, ley 1395, se empezó a generar la conciencia de que las copias también tienen validez y que usted no necesita ir a las notarías y autenticar todo, que usted no necesita que todo tenga sellos, que usted no necesita presentar documentos originales, ¿sí? Entonces, desde la ley antitrámites, que eso fue, ley antitrámites, ¿cómo era que se llamaba? 995, era que llamaba esa hijo de pucha. No me acuerdo cuál era. Sí. Bueno, no me acuerdo cuál es la
se empezó a hacer un cambio en la legislación en el cual se le empezó a dar validez a las copias, así no fueran copias auténticas, ¿sí? Por ejemplo, cuando la persona le otorgaba poder a uno, o le otorga poder a uno para presentar la demanda, siempre los abogados hacemos que la persona vaya a la notaría y autentique su firma, si le haga presentación personal, es decir, que se le ponga un sello al poder en el que el notario certifica que Pedro Pérez vino el día tal, tal, tal y le otorgó poder a tal persona. Y el abogado también le hacía presentación personal a eso, ¿sí? Después de esa ley eso se quitó, sin embargo todo el mundo le hace presentación personal a los poderes, ¿sí? Pero eso ya en teoría no es necesario. ¿Cuál es el problema? Lo que llamamos nosotros la legislación o los códigos secretariales. La ley dice que no es necesario. ¿Sí? Tenemos una ley que dice que no es necesario. Está hecha para evitar que la gente haga esa clase de trámites. Y sin embargo, cuando usted presenta la demanda, el juez le dice, ¿sabe que le inadmito la demanda porque no me la presentó autenticada? Entonces, ¿qué hace usted ahí? Se pone a pelear y empieza a pelear con el juzgado porque la ley le permite hacer eso y ellos están saltando, o ahí la autentica que se demora 5 minutos y vale 3.000 pesos, 5.000. ¿Sí? Entonces, el problema es ese. Entonces, ¿qué pasa con el título valor o con el título ejecutivo? Sí, el documento que contiene. Entonces, si yo miro este artículo y digo, los documentos públicos y privados emanados de las partes o de terceros en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz, una grabación o de la imagen, se presumen auténticos. Si yo aquí le digo a usted, yo, Daniel López, identificado con cédula, le debo a Sara, identificada con cédula, 100 millones de pesos. ¿Eso es un título ejecutivo, sí o no? Sí. Claro, es un documento que contiene una obligación clara, expresa y exigible. Demande pues con este video. ¿Y usted qué le pone en la demanda? Le manda el enlace de YouTube. Hágale pues para que el juez le acepte eso. Pero si leemos lo que dice el código de qué es un documento, esta grabación es un documento. ¿Sí o no? Sí. Pero además, ese documento contiene la obligación clara, expresa y exigible que da el título valor. Hágale pues demande con esta grabación para que yo quisiera ver ese coso. Sí, sí. Entonces también tenemos que tener en cuenta que la ley tiene sus límites en el mismo ser humano. Era como una vez, a mí me montaron en avión. Y me acuerdo una vez que me monté en un avión y alguien me vio nervioso. Y me dijo, ay, ¿por qué le da miedo? Ya, que se caiga este hijo de puta. Me dice, no, los aviones no se caen, los pilotos lo tumban. Y yo, ay, no, qué chimba de consejo, no, espectacular, ya me relajé. ¿Sí? Pues todos los aviones tienen pilotos adelante, pues, por Dios. Pero sí es cierto, o sea, el aparato no está hecho para caerse, está diseñado todo desde cero para no, precisamente para que no se caiga. Si se cae generalmente es un error humano. Y entonces lo mismo pasa con la ley. La ley está hecha para funcionar, digamos, de una manera, entre comillas, perfecta, pero cuando esa ley se enfrenta a la vida real, a la naturaleza, a las personas que son los que tienen que ejercer esa ley, ahí es donde se generan, digamos, esa clase de problemas. Laura me dice, profe, hola, el micrófono no me funciona, pero ¿me podría explicar bien, por favor, lo de la diferencia entre auténtico y original? Original es el primer documento que usted hace, el que usted firma. Es decir, si usted y yo firmamos un contrato, el papel en el que usted puso su firma con su lapicero rosado y el que yo puse el mío con mi lapicero verde, ese es el documento original. ¿Listo? Eso es un documento original. Pero es que un documento puede tener las dos calidades. ¿Qué es una persona alta y mona? Que es alto y que tiene el cabello rubio, ¿cierto? O sea, estas dos calidades no son contradictorias. Una persona no puede ser alta y bajita. O es alta o es bajita, ¿cierto? Pero no puede ser alta y bajita, pero sí puede ser alta y mona.
¿sí? Lo mismo ocurre con el documento. Son dos calidades, pero no son contrarias entre sí. Autenticidad es que hay certeza de quién lo hizo, ¿sí? De que el documento proviene de esos. Entonces, ese documento que usted firmó y que yo firmé también es auténtico. ¿Por qué? Porque hay la certeza de que usted lo hizo y yo lo hice, ¿sí? Entonces, la autenticidad es que yo tengo certeza de quién lo hizo. ¿Yo cómo sé que este es auténtico? Que este celular es auténtico, ¿sí? Porque yo tengo la certeza de que este celular lo hizo esta compañía, Apple. ¿Por qué tengo esta certeza? Porque yo lo compré en una tienda de Apple, ¿sí? Entonces, al comprarlo en una tienda directamente de la compañía, vendiéndome un producto directamente de la compañía, que tiene todos sus logos, ¿sí? Todas sus etiquetas, yo tengo la certeza de que este aparato fue hecho por ellos. Entonces, este es un iPhone auténtico. ¿Listo? Pero además de eso, el original. Entonces, era lo que discutíamos ahorita con la letra de cambio. ¿Cuál debe ser la letra de cambio que yo presente para cobrarla en el proceso? La original. Es decir, la primera, la que firmamos él y yo. Las copias se presumen auténticas, las fotocopias que le tomemos. Y pueden ser auténticas también. No solo que autenticadas, perdón, en notaría. Pero el original, que también es auténtico, es el primero que trae por eso lo llamamos original, de origen, ¿sí? El primer documento que se realizó. Entonces, por ejemplo, en las escrituras públicas, las que están en la notaría guardadas en el archivo, en los libros, que son unos libros gordotes, ¿sí? Que están por años. Cada año puede tener 2 o 3 o 4 o 5 libros, dependiendo de cuántas escrituras se hayan hecho. Esas escrituras públicas que están en todas las notarías son las escrituras originales. Ese fue el papel que las personas firmaron, donde está puesta la huella, los sellos, todo, ¿sí? Sobre esas escrituras, si la persona lo necesita para cualquier otro trámite, se le saca unas fotocopias. Y las fotocopias se las sacan en unas hojas también de seguridad, que son unas hojas rosadas, color salmón, y tienen unos sellos y unas cosas. Las que están en la notaría son unas hojas como color crema con renglones azules, ¿sí? Las que a usted le entregan son color salmón. Pero si usted va a la fotocopiadora de las monas y saca una copia, le entregan una copia blanca, ¿sí? Con la tinta negra, ¿sí? Todos 3 documentos se presumen originales. El original, pues es que, ¿sí? Tenemos la certeza de quién lo hizo. La fotocopia también se presume original, lo dice el código, porque si usted la autentica, entonces el notario está certificando de que esta copia se tomó directamente de acá. Y la otra copia blanca también se presume original. ¿Dónde está el problema? Que en cualquiera de estas dos, las primeras, si yo demando diciendo que esa no es mi firma, que el documento es falso, ¿cómo hago yo para hacer la prueba grafológica en estas dos si son fotocopias? Me toca ir ¿a dónde? Al original, para identificar, viendo la tinta, viendo los trazos de la persona en directo en el que se hizo sobre ese papel, si eso no es. Entonces, por eso hablamos de esos dos conceptos de originalidad y autenticidad, que no son excluyentes entre sí, los dos son compatibles, ¿cierto? El documento original es original y es auténtico. La originalidad es simplemente que hay certeza de quién lo hizo. ¿Ya? Eso es simplemente eso. Que hay certeza de quién hizo eso. ¿Ya? ¿Quién más tiene otra duda? Ahí alguien me iba a decir que lo interrumpí cuando estaba leyendo el mensaje de Laura. Profe, a mí Dígame. me puede explicar, por favor, el documento privado, que no caí en cuenta de cuánto lo dijiste. Documento privado es aquel documento que ha sido hecho por personas de derecho privado. Es decir, por cualquier persona que no es un funcionario público o que no está ejerciendo funciones públicas, ¿sí? Y no hablamos solamente de personas naturales, sino también de personas jurídicas, pero de derecho público y que no estén ejerciendo funciones públicas, ¿sí? Ahí ya para saber cuándo hay una función pública o cuándo la persona es funcionario público, pues entonces ya sí nos tenemos que meter en tema de otra materia, pues.
Pero básicamente estamos diciendo que el documento privado es aquel que es realizado por una persona de derecho privado, es decir, personas naturales o personas jurídicas que no están desarrollando ninguna función pública, sino en el desarrollo normal de sus actividades como personas, bien sea en la negociación, acuerdos, etcétera. ¿Sí? Eso es un documento privado, que el que no ha sido realizado por un funcionario público ejerciendo funciones públicas. Porque recuérdense lo que les dije ahorita, que los funcionarios públicos también pueden hacer documentos privados. ¿Cuándo? Cuando no lo están haciendo, no están actuando por su cargo, por sus funciones, sino que están actuando en su vida privada normal. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esos dos. ¿Quedó entendido? Gracias, profe. Sí, profe. Ok, ¿quién tiene alguna otra duda? Profe, cuando hace un documento privado, pues, un acuerdo entre privados, pues, y lo elevan a escritura pública, se vuelve documento público, ¿sí? Sí, claro, sí. Usted lo volvió un documento público. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la escritura pública? El notario autoriza, certifica ese documento, entonces lo eleva de categoría. Y usted puede mandar a poner en escritura pública lo que sea, literalmente lo que sea. ¿Sí? En la universidad, yo tengo un compañero que le pidió a la novia que fuera su novia con una escritura pública. Fue a la notaría y allá se rieron y toda la cosa, pero y le cobraron por hacer una escritura pública. Las escrituras públicas tienen cobro de, si es un acto sin cuantía, valen como 170.000 pesos hoy, ¿cierto? Si es un acto con cuantía, le cobran un porcentaje, creo que, si no estoy mal, es el 3.7 por cada 1.000, ¿sí? Del valor que esté contenido en el acto. Pero usted puede poner sobre escritura pública lo que sea. Lo que hace la escritura pública, o sea, digamos que la magia de la escritura pública es que el notario, que es un testigo del Estado, coge un papel especial y sobre ese papel plasma lo que sea que le dijeron los usuarios. ¿Sí? Y esto puede ser actos o negocios jurídicos, testamentos, reconocimientos de hijos, en fin, cualquier cosa puede estar incluida en una escritura pública. Muchas veces las personas, por ejemplo, usted y yo tenemos un proceso, y yo incluso lo he hecho, y entonces vos y yo acordamos hacer un acuerdo de transacción. Si usted se va para el Código Civil y busca, es el artículo 2469, si no estoy mal, 2469, ahí está regulado el contrato de transacción. En ninguna parte dice que el contrato de transacción requiere escritura pública, como si ocurre, por ejemplo, con la compraventa de bienes inmuebles. ¿Sí? Pues entonces vos y yo estamos en el proceso y decidimos que lo vamos a resolver por un contrato de transacción. Entonces nos sentamos en tu oficina y llegamos a un acuerdo, entonces así, entonces yo te doy esto, y vos me das aquello, y resolvemos el problema. Y hacemos un escrito privado entre vos y yo. Ese documento privado ya es un contrato de transacción, ya se puede mandar, hace tránsito a cosa juzgada, presta mérito ejecutivo, todo, ¿sí? Pero para darle más seguridad, para que no haya lugar a después a decir que esa no es mi firma, que es que no, que yo no firmé, que esa no es mi huella, que nada, que ahí no decía eso, que usted le quitó la tinta, que así con la candela, con nada. Entonces le digo yo, ¿sabe qué? Elevemos esto a escritura pública. Vamos allá a la notaría y hacemos que esto nos lo eleven a escritura pública. Ah, pero nos va a salir muy caro porque nos va a tocar pagarte. No importa, pero nos da la seguridad a usted y a mí de que no se puede discutir este documento. ¿Sí? O de que al menos es más difícil y usted lo hace. Entonces vamos y firmamos y bien. ¿Ya? Bueno, ¿a quién más le quedan dudas? Bueno, entonces vamos a terminar ahí. La clase la grabo, la monto otra vez al canal en YouTube y la pueden revisar y nos vemos la otra semana y si tienen dudas o algo, las pueden ir anotando y las resolvemos. Lean, por favor, los artículos referentes al documento y pueden buscar en internet ahora con la contingencia. Hay muchos libros de pruebas y demás donde pueden buscar información sobre el documento y demás si les queda algo que no entendieron, no maneja bien esa diferencia, no la entiende muy bien, necesita un poquito más, quiere saber más, se puede buscar o de pronto me puede escribir a mí un correo electrónico y yo le puedo de pronto enviar alguna información que yo tenga acerca de
documentos o pruebas documentales en general. Listo. Entonces, Profe, dejemos ahí, nos vemos la para otra el tema semana. de los Dígame. exámenes, ¿El tema de qué? para el revisar exámenes, para el tema de revisar tus exámenes, ¿lo hacemos dentro de la clase o parcialmente le escribimos? Dejémoslo para la próxima clase y empezamos con eso. Entonces, no me deje olvidar eso para la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Dale Profe, pues, que estén bien. gracias. Chao. Profe, gracias. Profe, gracias.